Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo el material que vamos a utilizar para la clase del día de hoy. Muy bien. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Este es un tema muy importante y muy conocido, ya que muchas de las veces nos preguntamos hasta dónde llega la libertad de expresión. Entonces, es un tema interesante. Entonces, si les llega a surgir cualquier duda sobre el tema, me pueden detener de la clase y con gusto, nos detenemos a explicar. Muy bien. Sabemos que la libertad de expresión es un tema muy importante en el ámbito de derechos humanos. Este derecho es importante para que exista un buen funcionamiento de cualquier sociedad democrática, permitiendo a los individuos expresarse libremente sin miedo a la censura o represalias. Durante esta sesión vamos a explorar en profundidad qué significa la libertad de expresión, su evolución a lo largo del tiempo, su importancia y los desafíos que enfrenta actualmente. Al finalizar, ya deberíamos tener una comprensión más clara sobre cómo se protege y cómo se limita este derecho, así como los efectos de los casos legales relevantes en la sociedad. Vamos a comenzar, perdón. Muy bien, la libertad de expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en esta se establece el derecho que toda persona tiene de expresar sus opiniones sin indiferencia. Este derecho es importante para la democracia, ya que nos va a permitir el intercambio libre de ideas, de opiniones, va a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas y es importante para el desarrollo personal y la integridad humana. Filósofos como Stuart Mill y Voltaire han defendido la libertad de expresión como un derecho esencial para la búsqueda de la libertad y el progreso social. Stuart Mill en particular argumentó que todas las ideas deben ser escuchadas y debatidas para llegar a la verdad. Entonces, es muy importante el saber escuchar, el tener este derecho, contar con este derecho para expresar lo que se piensa, las experiencias que se tuvo, lo que viste, lo que pasaste, lo que piensas, etcétera. Entonces, muchas de las veces en otros lugares se ve muy limitado este derecho que incluso con el gobierno mm, no puedes estar en contra de. Aquí sí es permitido tener un partido político, una ideología, etcétera, o sea, tener tu diversidad, pero en otros no es permitido hablar mal de un tipo de gobierno, no es permitido hablar mal de una religión, etcétera. Entonces, es muy importante eh, el respeto a este derecho. Les voy a dejar aquí un momentito para que tomen los apuntes necesarios y continuar con el siguiente subtema.
Ok, es lo que les comentaba de Stuart Mill. Vamos a hablar sobre la evolución histórica. La libertad de expresión tiene raíces profundas en la filosofía clásica y el desarrollo significativamente durante la Ilustración, cuando pensadores como Voltaire, Rousseau abogaron por los derechos individuales y la libertad de pensamiento. La Revolución Francesa fue un hit crucial estableciendo la libertad de expresión como un derecho fundamental en la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución ratificada en 1791, que protegió la libertad de expresión, prensa, religión y asamblea. En el siglo XX, documentos clave como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, em, em, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, estos consolidaron el derecho a la libertad de expresión a nivel internacional, estableciendo estándares legales y normativos. Les voy a dejar aquí un momentito para que tomen los apuntes. Ok,
Ok, continuamos. Importancia de la libertad de expresión. La libertad de expresión es importante para la promoción de la democracia y el buen gobierno, permitiendo a los ciudadanos criticar a sus gobiernos, exigir transparencia y responsabilidad, fomentar la diversidad y el pluralismo, ya que garantiza que todas las voces, incluidas las minoritarias y descendientes, puedan ser escuchadas. Este derecho también va a proteger otros derechos humanos, como la libertad de pensamiento, de religión, que es vital para el desarrollo de la libertad informada y participativa. Además, la libertad de expresión va a impulsar la innovación y el progreso social, permitiendo el intercambio, em, permitiendo el intercambio de ideas, tener una voz, entonces poder dar su crítica constructiva que lleva a avances en todos los campos del conocimiento. Siempre es muy importante el dar tu opinión como tal. Entonces, continuamos. Los límites de la libertad de expresión, que era un tema muy importante que les comentaba al inicio. Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es absoluto. Existen diversos límites que son necesarios para poder proteger otros derechos de seguridad pública. El discurso de odio que incita al odio o a la discriminación contra grupos específicos está prohibido en muchos países. La incitación a la violencia es otra limitación importante, ya que puede llevar a daños físicos y desestabilización social. La difamación y la calumnia, que dañan injustamente la reputación de individuos, también están restringidas por la ley. Además, la privacidad y la protección de datos personales, que son áreas donde la libertad de expresión puede ser equilibrada por otro tipo de derechos. Legislaciones como la Ley de Protección contra la Difamación y las leyes antiterroristas que buscan encontrar este equilibrio, aunque a veces pueden ser controvertidas y objeto de debate. Entonces, estas son algunas limitantes en las cuales em, nos podemos encontrar en el día a día y que con justa razón están limitadas, están prohibidas, si bien puedes tú expresarte de cierta manera, no perjudicando al otro, no perjudicando una sociedad. Entonces, siempre manteniendo este equilibrio, este balance, esta comunicación asertiva, comunicación que nutra, no simplemente que provoque problemas, que provoque degradación de la persona, etcétera. Entonces, es muy importante. Les voy a dejar aquí un momentito para los apuntes necesarios para continuar con el siguiente subtema.
Desafíos contemporáneos. En la era digital, la libertad de expresión enfrenta nuevos desafíos. Las redes sociales y las plataformas digitales han democratizado la expresión, pero también la han facilitado la programación de noticias que son falsas y la desinformación que puede tener consecuencias graves para la sociedad y la democracia. La censura y el control gubernamental van a ser siendo preocupantes e importantes, especialmente en regímenes autoritarios de la libertad de expresión está severamente restringida. ¿Qué pasa? Que no puedes oponerte a ese tipo de control gubernamental, etcétera. Ujú. Además, en tiempos de crisis, como durante las pandemias, amenazas terroristas, los gobiernos a menudo implementan medidas que pueden limitar eh, la libertad de expresión, simplemente con el argumento de proteger la seguridad pública, lo cual genera cierto tipo de debates mm, en el cual se pregunta hasta dónde son justificables y son necesarias estas limitaciones. Es algo importante que debe tomarse en consideración y todavía es tema de estudio, de debate, de hasta dónde puede limitar el gobierno tu libertad de expresión y qué tanto, qué tan necesario es implementar este tipo de medida. Entonces, les dejo aquí un momentito, un minuto para continuar con los casos relevantes. Ok, vamos a ver los casos relevantes. Los casos judiciales han sido muy importantes para poder definir y delimitar la libertad de expresión. El caso de Sullivan versus New York Times de 1974 en Estados Unidos que estableció importantes precedentes sobre la protección de prensa frente a demandas por difamación, afirmando que el debate abierto sobre figuras públicas es importante para la democracia. En Europa, el caso de Heinzel versus Reino Unido de 1976, que trató sobre la publicación del libro considerado obsceno y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos defendió la importancia de la libertad de expresión, incluso para ideas que pueden ofender. El ataque a Charlie Hebdo de Francia, que planteó importantes cuestiones sobre la libertad de prensa y los límites del discurso ofensivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido fallos significativos que refuerzan la protección de la libertad de expresión en América Latina. Entonces, estos son algunos de los casos que han sido relevantes y continuamos con la conclusión. Ya, como resumen de todo lo visto, ya exploramos la definición, ya exploramos cómo fue evolucionando y la importancia de la libertad de expresión, así como los límites y desafíos contemporáneos. La libertad de expresión es un derecho muy importante que este debe ser protegido, pero también debe ser equilibrado con la responsabilidad y otros derechos. La educación y la alfabetización mediática son esenciales para ayudar a las personas a navegar en un entorno de información muy complejo y a distinguir entre información veraz y desinformación. Mirando hacia el futuro, la digitalización va a continuar planteando nuevos retos, nuevas oportunidades para la libertad de expresión y va a ser muy importante en que encontremos formas para proteger este derecho que es fundamental mientras abordamos sus implicaciones
éticas y sociales. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen cualquier duda, cualquier opinión que quieran agregar a este tema, los escuchamos. Ninguna. Ok. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan un muy bonito día. Cualquier duda que les llegue a surgir sobre el tema me lo pueden hacer saber. Y no olviden realizar sus actividades, todas van a estar en la plataforma, subirlas en tiempo y en forma. Cualquier duda que les surja sobre ellas, háganmela saber ahí mismo en la plataforma. No tardaré más de 5 minutos en contestarlas. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan un muy bonito día. Gracias.